¿cómo están? Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros y les invitamos a participar con nosotros, a acompañarnos. Vamos a tener un diálogo muy importante sobre un símbolo también importante. Y pues me acompañan Dani, Hola, hola a todos. Arin también. Hola a todos. Bueno, pues mi nombre es Adela estoy muy contenta de estar con ustedes. Nosotros formamos parte del Ministerio de Salud Espiritual y Emocional en nuestra iglesia, la Iglesia Maranata, y gracias a Dios por ponernos acá y guiarnos hasta este ministerio muy especial y muy importante en nuestra iglesia. Eh, bueno, pues vamos a tocar algunos puntos acerca de eso, puntos del área espiritual y también del área emocional. Algo que hemos aprendido y que hemos estado trabajando, hemos hecho también un proceso propio, personal, y con varias herramientas que nos han sido dadas, algunos hermanos, hermanas que nos han ayudado también en nuestra vida. Y entonces es que decidimos estar trabajando este ministerio. Y pues un ministerio que hemos tenido y que de ahí sale esto, es espiritualidad emocionalmente sana. Tal vez ustedes ya hayan conocido o hayan leído este libro. Y entonces algo que nos ha llamado mucho la atención es que algo hace mucho énfasis en que es imposible tener madurez espiritual si somos inmaduros emocionalmente. Entonces, como somos seres únicos, dentro de toda la creación todos somos diferentes, todos los seres humanos somos diferentes y vivimos historias diferentes también en nuestra vida. Pasamos por situaciones diferentes. Entonces, cada uno de nosotros, siendo hombres, mujeres, niños, jóvenes, pues nos enfrentamos a diversas cosas. Entonces, cuando conocemos la palabra de Dios, pues entonces Dios nos va sanando, nos va limpiando, va cambiando y transformando nuestra vida. Pero es necesario poner atención también a nuestras emociones. Dios nos ha dado nos ha creado con emociones y sentimientos. Entonces, la palabra en muchas partes nos habla sobre eso. Entonces, nos vamos a enfocar un poco hacia esa área, no olvidando la parte espiritual, que es la esencial en nuestra vida y en la transformación, el cambio que Dios va haciendo en nosotros, ¿no? Pero hablando de las emociones y sentimientos, pues también es necesario que nosotros los reconozcamos, que sepamos por qué es que siento o reacciono de tal o esta forma o la otra, ¿no? Entonces tenemos que reconocerlo y tenemos que reconocer por qué es esto, ¿no? Entonces, bueno, estas ayudas nos han llevado a esto. También dentro de nuestra iglesia también hemos tenido otra herramienta que es sanar heridas del corazón. Y entonces esto también es parte de todo el proceso espiritual y emocional que hemos tomado y estamos enseñando y ayudando también a las personas. Entonces, esta vez, eh, pues cada 8 días vamos a, a presentar algo, a compartirles algo. Tal vez puede ser un diálogo, una reflexión, una imagen con una reflexión, bueno, en diversas formas, pero esta vez vamos a tener un diálogo, ¿no? Entonces, ustedes saben que estamos en el mes de septiembre y pues el mes patrio. Entonces en todo México pues hablamos de la independencia de México, de los niños héroes, en la escuela también nos enseñan, por ejemplo,
los símbolos patrios, ¿no? Y hay muchos símbolos patrios que reconocemos también. Bueno, en la parte de espiritual y en la parte de la iglesia, entonces, pues hay un símbolo muy importante que nosotros queremos hablar hoy, que es el símbolo, pues, de la cruz. Entonces, pensando en esto, pues sabemos que tal vez hay mucha controversia o diferentes opiniones, bueno, con esto, pero lo que sí es cierto es que el símbolo de la cruz es un símbolo que realmente no era algo bueno, sino que en tiempos de antes de Jesús, el Imperio Romano ocupaba la cruz como un símbolo de muerte, ¿no? Sabemos que el malhechor más grande, la peor persona de un asesino, algo que hacía algo tan grave, y tal vez a veces algo pues que eran inocentes también, ¿no? No podemos saber eso. Entonces, era un castigo tan grande el que las personas fueran crucificadas, el que murieran en una cruz. Entonces, era una de las muertes más terribles y en ese tiempo. Entonces, pero cuando Jesucristo fue llevado a la cruz, entonces ahí cambia esa situación también, porque entonces ahora ya no la vemos, no vemos la cruz como ese símbolo de esa forma, ¿no? Sino de otra. Entonces queremos conversar, quisiera escucharlas a ustedes, para ustedes, ¿qué es el símbolo de la cruz? ¿Qué piensan acerca de esto? Bueno, yo creo que para cada cristiano siempre la cruz debe de ser algo importante, ¿no? Debe de, o al menos personalmente, marca mi identidad, ¿no? Marca quién soy. Porque cuando aceptamos el sacrificio de Cristo, pues nuestra vida cambia completamente. O sea, hay un cambio, hay algo en el interior que comienza a cambiar, que como que se regenera, ¿no? En Ezequiel dice que nos da un corazón de carne, ¿no? Entonces eso hace posible sentir no solo el amor de Dios, su perdón también, su gracia, ¿no? Entonces, para mí yo creo que lo más importante o cuando siempre recuerdo la cruz es cuando recuerdo mi pecado, cuando recuerdo quién era, cuando recuerdo lo que hacía, cómo fui antes de conocerlo y recuerdo quién soy ahora, ¿no? Entonces, a veces cuando vuelvo a pecar o cuando estoy pasando por una situación difícil donde uno piensa, pues es que ya hiciste tal cosa o ya no lo puedes remediar o tu personalidad es así, tu carácter, ¿no? O prejuicios, inseguridades, entonces es como recordar que mi pecado ya fue pagado ahí, ¿no? Que Cristo pagó por eso en la cruz, que me amó tanto que Él murió por mí y entonces mi pecado, mi dolor, que ahorita vamos a hablar de eso también, mi maldad fue clavada ahí también. Y Él dice que cuando Él perdona, cuando ese sacrificio fue suficiente, que Él pudo perdonarnos y que su perdón es para siempre y que dice que nuestros pecados Él los olvida y es como si los aventara hasta el fondo del mar para no acordarse. Entonces eso para mí es demasiado importante, me da la identidad, pero también me da la seguridad para seguir avanzando y que no hay amor más grande que ese, ¿no? Dice que no hay amor más grande de quien da la vida por sus amigos. Y él también es mi amigo, es a quien yo puedo recurrir en situaciones donde yo requiero apoyo. Y también él dice que como es un amor tan grande en Juan 3:16, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, no hay un amor más grande, entonces mis acciones o mis obras no van a poder ganar amor
sino es el amor suficiente, ¿no? Entonces, yo creo que para mí eso es lo que ha marcado mi vida. Uno, que soy perdonada, que Cristo murió por mis pecados y mi identidad está en eso, y también que su amor ya me ha sido dado y yo no puedo hacer más para ganarlo porque ya es mío. Sí. Y también que pues realmente una cruz sola pues no es no es nada, pues no representa nada, una cruz sola. Si no pensamos en el sacrificio de Cristo ahí en la cruz, en todo lo que Él hizo por amor a nosotros, ¿no? Entonces, Arín, ¿sí nos puedes comentar algo? El dolor para mí, en mi experiencia personal, por el proceso que ya llevé, puedo darme cuenta que cuando estaba sumida en el dolor por el pecado, a lo que pude aferrarme en ese momento fue a la cruz, porque declaré mi pecado y lo que visualizaba era la cruz que me iba a ayudar solamente. Para mí en ese momento era todo. El sacrificio de Cristo ahí en la cruz. En la cruz. Sí, eso es lo que me ayuda, el recordar que Dios había ya muerto por mi pecado, que pagó ya todo mi pecado y que yo ya no tenía que seguirme como autoflagelando, porque yo sentía que si yo no sentía el dolor, ya había pasado, no, pero yo recuerdo que Dios pagó por mí y eso me hace sentir mejor, ya mi dolor desaparece. Muy bien, pues realmente entonces no es, como dije anteriormente, como ya se han dicho, no es en sí la cruz nada más, sin nada, sino que es el sacrificio de Cristo. Pero cuando recordamos la cruz, y realmente podemos pensar que cuando recordamos en sí la cruz, cuando tenemos a Cristo en el corazón, cuando nos entregamos a Él y estamos buscando de Él, entonces cuando recordamos la cruz, entonces recordamos que es Cristo en ese sacrificio tan perfecto, tan poderoso, que a través de Él entonces es posible muchas cosas en nuestra vida, que en algún momento pareciera que no, ¿verdad? Como decía Arín y Dani también lo comentó, que en algún momento pareciera que en la vida no hay sentido, que no hay solución, que no hay esperanza, pero en Cristo, por ese sacrificio en la cruz, entonces podemos encontrar todo eso. Entonces, pensando en todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, aún sin que nosotros le conociéramos todavía, aún sin que nos dignáramos o pensáramos realmente en obedecerlo, ¿verdad? Él dice que Él nos amó primero, y entonces Dios mandó a Jesucristo a esta tierra para ser una persona, un ser humano como nosotros. Él se despojó de toda esa deidad, todo ese poder, toda esa gloria en el cielo con su Padre, para venir a nacer aquí en esta tierra. Y entonces, con un solo propósito, para hacernos un bien a todos los que creen en Él. Y entonces, llegamos a este punto que en el punto de mi vida, que en algún momento alguien me habló de Él y entonces Dios me entregué a Él y Dios me salvó por medio de Jesucristo en la cruz. Entonces, y a partir de ahí, en el caso particular, empieza, y yo creo que de todos, empieza un proceso, poco a poco, hacia ir conociéndolo más, pero hacia ir en muchas áreas de nuestra vida, Dios empieza a manifestar, ¿no? Entonces, la cruz es suficiente, el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para el perdón de los pecados, para sanar heridas, para librarnos de nuestras pérdidas, para consolarnos, para justificarnos. Y vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Entonces, de qué es lo que hace Cristo a través de ese sacrificio en la cruz. Por ejemplo, ¿tú nos puedes hablar algo sobre el pecado?
Bueno, pues yo creo que primeramente hay que tener en cuenta que el sacrificio de Cristo es tan grande y a dimensiones que ni siquiera podemos imaginar, ¿no? Y afecta en tantas partes de nuestra vida. O sea, no es solamente el aceptar el sacrificio de Cristo y decir, bueno, ya acepté su sacrificio, creo que Él murió por mis pecados y que resucitó, sino eso que Él hizo, ese sacrificio, va en cada etapa de la vida cristiana, siempre va a tener un significado. O sea, siempre volvemos a la cruz, a ese sacrificio. No podemos avanzar en nuestra vida sin siempre recordar continuamente ese sacrificio. Entonces, no el evangelio, porque al final de cuentas este es el evangelio, no solamente es de aceptarlo al principio y ya de ahí no recordarlo. Y yo creo que a veces eso nos pasa. Y cuando yo, por ejemplo, yo entregué mi vida a Cristo cuando yo era niña. Yo tenía 6 años cuando entregué mi vida a Cristo. Pero durante todo el tiempo en que estaba yo viviendo y creciendo, pues hay diferentes etapas de la vida. Después crecí, fui adolescente, joven, ¿no? Entonces, si no estamos conscientes de la importancia de lo que Cristo hizo en la cruz, lo vamos a ir olvidando, y entonces van a venir inseguridades, van a venir, nos vamos a ir alejando porque no le damos el valor que tiene ese sacrificio en Cristo. Y hace ratito yo comentaba, ¿no?, acerca de que para mí significa mucho mi identidad en cuanto al pecado, porque mi personalidad es como, si por mí fuera, yo no fallaría en nada, ¿no? Eso sería para mí lo perfecto, pues no fallar en nada y hacer todo perfecto y bien. Pero pues no soy así, soy humana, entonces constantemente estoy fallando, estoy pecando, o a mí me gustaría cubrir las expectativas de todas las personas y que todos estuvieran contentos con lo que yo estoy haciendo. Pero tampoco es así. Y entonces yo basaba mi vida, mi relación con Dios así. O sea, que su amor era condicional dependiendo cómo me portara. Entonces, si el día de hoy mi relación con Dios no era tan buena o había yo cometido algún pecado, entonces su amor de Él disminuía. Y si me portaba excelentemente, entonces su amor aumentaba. Pero a mí me cambió cuando yo entendí el sacrificio de Cristo, que era solo una vez, que había sido una vez y que esa vez era suficiente y que Él había llevado ahí nuestro pecado, ¿no? Y yo creo que ahorita vamos a leer Isaías 53, pero habla acerca de eso, ¿no?, que Él llevó, y también en Primera de Pedro, donde dice que Él llevó también nuestros pecados sobre el madero. Y en su cuerpo sobre el madero. En su cuerpo sobre el madero. Entonces, cuando yo entendí eso, a mí cuando Él dice, está en la cruz y dice, consumado es, esas palabras dicen que ya todo estaba pagado, que ya todo, y eso a mí me dio libertad, porque no solamente estaba muriendo por mi pecado de ese momento, de mi vida antes de conocer a Cristo, sino era mi pecado que yo voy a cometer hasta que yo muera. Entonces Él ya había pagado todo, y eso para mí como que, respiré, porque entonces yo dije, bueno, entonces Él ya sabe que voy a fallar, que no voy a ser perfecta, pero que Él ya me amó, y que Él me amó tanto que pagó por eso, que aún sabiendo que yo tal vez iba a fallar, Él ya había pagado por eso. Entonces, cada día yo recuerdo eso, cada día a veces tengo que volver a recordar esa verdad que Él ya pagó. Y eso pasa con el pecado de todo el mundo. Entonces, no solamente es el mío, sino de todas las personas, de tú que estás viendo esto también. O sea, Dios mandó a su Hijo, y Jesús pagó por tu pecado, no solamente el pasado, sino el que viene, porque Él nos amó tanto. Entonces, yo creo que eso es algo bien importante y que tenemos que recordar todos los días, porque es seguro que van a venir acusaciones, o que nuestro propio corazón nos va a estar recriminando eso, ¿no? Pero es tan importante, y para mí eso fue tan liberador, entender
el sacrificio de Cristo desde esa perspectiva. Ujú. Realmente podemos ver que el Evangelio entonces es para todos los días, ¿no? El Evangelio es todos los días, porque es imposible que vivamos un día sin que cometamos ningún pecado, ya sea un pecado en acción, de pensamiento, de palabras, ¿no? Entonces, es imposible vivir una vida totalmente perfecta, así como decías, aunque posiblemente nos sintamos perfectos de repente, pero es imposible, ¿no? Y entonces no podemos hacerlo. Entonces, una vida sin ese sacrificio en la cruz, no podríamos vivirlo. Y cada día entonces el Evangelio es para todos, para cada momento de nuestra vida, para cada situación o cosa que hacemos. Entonces, el Evangelio es suficiente, el sacrificio de Cristo es suficiente para perdón de nuestros pecados, entonces, ¿no? Y entonces, cualquiera que pueda venir a Cristo, entonces sus pecados van a ser perdonados. Solamente hay que reconocerlo y hay que arrepentirnos de eso y hay que creer en que Cristo murió por esos pecados, ¿no? Pero también hay otras áreas un poquito más profundas, a lo mejor que no hemos visto, que aparentemente a lo mejor nos quedamos con el pecado, pero si vamos un poquito más profundo, entonces podemos ver que también Cristo murió y ese sacrificio es suficiente para que Él me pueda consolar de las pérdidas que he tenido. Ari nos podría comentar algo, por ejemplo, cómo, a través de qué tenemos pérdidas, por ejemplo, ¿qué son las pérdidas en nuestra vida que Cristo nos puede ayudar? Bueno, yo ahorita, con lo que estaba diciendo Dani, yo puedo decir que una pérdida para mí fue el sentir que yo era perfecta y perdí esa perfección. Esa ilusión. Esa ilusión de ser perfecta, porque obvio no lo era, ni lo soy. Pero el darme cuenta fue para mí ese fue un dolor muy fuerte. Y que siempre al haber perdido, según yo, esa perfección, siempre estaban los pensamientos de no eres perfecta ahora, y ahora cómo lo vas a reponer, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a vivir sin esa perfección? Eso era algo que no podía yo, ¿no? No podía yo con eso. Pero el saber que Dios, como dice Dani, sabía los pecados que iba a cometer y los que voy a cometer, ay, eso me libera, porque digo, Dios sabía que iba yo a pecar, a sentirme así, por sentirme perfecta, pues, ¿no? Que es algo que sí, a mí sí me dolió mucho perder, porque yo pensaba que yo era perfecta. Es una de las cosas, ¿no? que perdiste, pero generalmente, por ejemplo, en la vida de todas las personas, ¿qué pérdidas las personas pueden experimentar o qué podemos experimentar? Porque esta vida, si nosotros no somos perfectos, este mundo y esta vida tampoco es perfecta, ¿no? Entonces, realmente en este mundo no va a haber perfección. Y a lo mejor todos creo que tenemos que llegar a ese convencimiento y perdemos esa ilusión de que si en algún momento pensamos que todo es perfecto, no es cierto, ni nadie es perfecto. Entonces, pero también hay pérdidas, ¿no? Por ejemplo, pérdidas materiales, pérdidas de amistades, pérdidas de familiares, la muerte de un esposo, de un familiar, de un hijo. O una separación también es una pérdida. O por ejemplo, ¿qué más sería? Con los hijos, el distanciamiento, todo eso puede ser. Sí, yo cuando mis hijos se fueron a vivir a otro estado, para mí fue una gran pérdida. Tampoco estaba mi esposo y entonces había que entender esas pérdidas, que para mí fueron muy difíciles. Pero pues aferrándome a Dios es como logro superar esas pérdidas y entender por qué son esas pérdidas. También la pérdida de mi hermana, la pérdida de mi papá,
fue de mucho dolor, ¿no? Entonces es entender también por qué pasan esas cosas, cómo nos duele y cómo nos ayuda Dios para poder superar esas pérdidas. Y las pérdidas van desde lo más, a lo mejor la pérdida del trabajo, la pérdida de la salud, estábamos viendo en algún momento que hasta la pérdida de la juventud, ¿no? Entonces, cada día vamos perdiendo la juventud, vamos perdiendo cosas que para nosotros físicamente a lo mejor eran importantes o según como Dios nos ha hecho también, criado, pero realmente es así. Ahorita Dani hablaba, por ejemplo, y Arín también lo comentó, o sea, de ese distanciamiento con los hijos, y puede ser a lo mejor una pérdida de esa relación tan cercana como Arín, ¿no? Que se tuvieron que salir sus hijos fuera para estudiar, entonces esa pérdida de esa relación tan cercana, ¿no? Pero también, ¿quién no ha sentido la pérdida de cuando los hijos van creciendo poco a poco? Y ya no nos necesitan tanto como al principio, ¿no? Como cuando decimos que los niños pequeños van con nosotros a todos lados, ¿no? Y se dice mucho eso de hasta al baño, pues, ¿no? Entonces, pero el tiempo pasa y entonces eso va quedando atrás porque ellos van siendo más independientes conforme van pasando los años, van la escuela, el nivel de estudios, todo eso, entonces van empezando a vivir una vida tan independiente que entonces pues nos necesitan menos, ¿no? Entonces, son pérdidas que vivimos también a diario con nuestros hijos, pues, ¿no? Entonces, cuando los hijos se casan, por ejemplo, y se van, pues entonces también tenemos pérdidas, ¿no? Entonces, y a veces minimizamos esas pérdidas, ¿no? Pensamos que no pasa nada, que bueno, ya pasó, es algo de la vida, pero es algo que tenemos que tratar. O a veces también pensando en que somos personas muy espirituales, con mucha fe, entonces negamos también esa parte, ¿no? Esas áreas de reconocer que sí tenemos pérdidas y que esas pérdidas Dios nos puede ayudar en Cristo. Pero incluso a veces pensamos que Dios no entiende lo que estamos sintiendo. O sea, como que, por ejemplo, que Él, como es supremo y es tan grande, Él no puede sentir, ¿no? Lo que nosotros estamos sintiendo, o de que Él no está pendiente de nuestros sentimientos y de lo que es, de nuestras emociones. Entonces a veces lo vemos tan lejano. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? A la cruz, que Él sintió eso en la cruz. Y creo que Arín tenía un versículo ahí, un pasaje. Dice en Isaías 53, ciertamente llevó a nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y cuando tenemos una pérdida, sufrimos, ¿no? Sí, nos duele. Sí. Nos duele y nos duele Cuando mucho. tenemos una enfermedad también lo primero que pensamos es ¿por qué nos pasa? ¿Qué mal hicimos para estar con esa enfermedad? Pues. Y en las enfermedades también tenemos una pérdida, porque tenemos la pérdida de la salud, ¿no? Sí. Entonces, la pérdida de alguna actividad que ya no podemos hacer, ¿no? Entonces, en todas las situaciones tenemos pérdidas, ¿no? Entonces, y como decía Dani, a veces pensamos que Dios y Jesucristo está lejos de eso, pero realmente dice que Jesús nos entiende porque Él pasó por todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pérdida tuvo Jesús? Perdió a uno de sus discípulos. También eso iba a decir, cuando sus seguidores, ¿no? Juan el Bautista, cuando él murió también, eso fue una pérdida. También cuando su amigo, al que regresa y resucita. Lázaro también. Es una pérdida. Uno de sus discípulos también lo traicionó y creo que una pérdida de una amistad, de una relación. También cuando Pedro lo negó. Pedro lo negó. Eso también. Cuando sus seguidores se resguardaron porque tenían miedo y no estuvieron con él en los momentos de
que más lo necesitaba, a lo mejor humanamente, ¿no? Su apoyo. El apoyo, ¿no? Entonces, También cuando les dijo que ustedes solo me siguen por comida, ¿no? Y Ujú. todo eso, y él les dice, Jesús les dice que no es así, y Y ellos se se van, van. muchos de sus Muchos seguidores de se sus seguidores fueron, se ¿no? van. Entonces realmente él vivió también esas pérdidas. Hay cosas que la Biblia nos dice, pero humanamente sabemos cómo es que vivimos esta vida y que sí, sí podemos experimentar esas pérdidas, ¿no? Entonces, pues también Cristo, ese sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para sanar nuestras heridas. Las pérdidas, el dolor, trae heridas a nuestro corazón cuando hemos vivido algunas experiencias que no han sido buenas. Y esto puede ser de diferentes formas desde nuestra niñez, pues, ¿no? Entonces, hay situaciones que hacen heridas a nuestro corazón. Y muchas veces vivimos, a veces toda una vida, con heridas y con ese dolor que no han sanado. Entonces, si ustedes han vivido alguna experiencia así, entonces pueden saber que Cristo murió por eso en la cruz, para sanar las heridas, ¿no? Acá había dicho Arín, ¿no? Que él sufrió también nuestros dolores. Entonces, realmente estas heridas marcan mucho nuestra vida, marcan la forma en cómo vivimos, en cómo actuamos, y que nos llevan a pecar también. Esas heridas nos llevan a actuar de una forma que entonces nosotros desobedecemos o pecamos delante de Dios a través de eso. Entonces, por eso tenemos que reconocer cuáles son nuestras heridas, ¿no? Tenemos que reconocer y de verdad ser muy sinceros, ¿no? Sinceros, decir sí, esto me ha dolido y esto me ha dejado una herida, ¿no? Porque a lo mejor muchas veces pudiéramos parecer muy fuertes, ¿no? Y decir, bueno, pues no pasó nada, ¿no? No pasó nada, no estoy bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ajá, Que es cierto, pero podemos excusarnos con eso para no reconocer, sentir, para no aceptar lo que estamos pasando. pidiendo, También, ¿no? pasando realmente. Entonces, tenemos que reconocer eso. Y entonces, ¿qué hace Cristo con esas heridas entonces en nuestro corazón? Pues realmente Él las sana, pero tenemos que reconocer nosotros primero qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, cuáles son esas heridas, ¿no? Yo sé que Dios es poderoso y Él sabe toda nuestra vida, sabe todo lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, cómo hemos herido a otros también, porque también esa es otra parte, ¿no? Entonces, pero hablando de las heridas, entonces Dios sabe todo. Bueno, pues también aquí en Mateo capítulo 8, versículo 16 y 17, haciendo referencia también a Isaías 53, dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, realmente él llevó, dice él mismo, hablando acerca de llevar ese dolor y esas enfermedades a la cruz. Podemos pensar mucho a lo mejor en enfermedades y dolor físico, ¿no? Pero también sufrimos dolor emocional, ¿no? Y enfermedad emocional. Entonces, aquí no está especificando de qué. Quiere decir que entonces todo esto, si vivimos algún dolor emocional, a lo mejor no se ve, pero sí se siente y que está en el corazón y el pensamiento nada más, entonces Cristo murió por eso también, ¿no? Ajá. Yo creo que también, aunque nos estamos enfocando más en lo profundo, Uh-huh. es porque lo más profundo es lo que afecta la relación con Dios. Entonces, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos son exactamente por lo que nuestra lucha, porque es cierto, hay enfermedades, hay pérdidas, pero todo siempre va a afectar a nuestras emociones, a lo que nosotros estamos sintiendo. Y
A mí me impactó mucho un versículo cuando viene lo de las bienaventuranzas, que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán al Señor. Y eso significa, bueno, buscando qué significaba pobres de espíritu, es cuando uno acepta que ya no puede más, es como de, ya no puedo, o sea, estoy cargando todo esto, estoy sufriendo todo esto, o cualquier situación que estoy pasando y ya no puedo. Ya no puedo por mis fuerzas, ya no puedo luchar. Ahorita Arin decía, ¿no? Yo que tenía esa ilusión de ser perfecta, o las pérdidas que tenemos, o todo eso. A veces nosotros mismos queremos cargar eso y tratar de solucionarlo, ya sea como decíamos, porque pensamos que Dios no tiene tiempo o lo vemos demasiado lejos, o porque lo espiritualizamos y decimos que somos más que vencedores. Y es cierto, pero él al decir bienaventurados estas personas que aceptan que ya no pueden más, y entonces dice, van a ver al Señor, porque es el momento en donde Dios actúa y su sacrificio es efectivo en nosotros, porque Él dice, ya lo pasé, ya sé lo que estás sintiendo, sé tu dolor, sé exactamente tus pérdidas, ya lo sé. Y yo creo que esa fue una razón por la que Él vino a ser humano como nosotros, para entender que estamos pasando. Y entonces podemos ir a Él, podemos ir a la cruz, a recordar su sacrificio y decir, mira, te entrego todo, ¿no? Te entrego mi pecado, te entrego mis pérdidas, te entrego mis heridas y mi dolor, y haz tú efectivo ese sacrificio, ese amor. Pero no solamente eso, ¿no? También la justicia de Dios se ve reflejada ahí, ¿no? Entonces, puede ser así como decían, puede haber daño, puede haber heridas de otras personas, ¿no? No solamente de nosotros, sino que otras personas tal vez nos hicieron. Y hay justicia porque Él dice que Él es justo. Entonces hay justicia para nuestro dolor, hay justicia para nuestras heridas. Él es justo y Él va a dar a cada uno según sus obras. Pero también de nosotros, ¿no? También de nosotros, porque no solamente a veces... No para los que nos han hecho daño, sino también para nosotros que hemos hecho daño, ¿no? Entonces también hay justicia con nosotros, pero es tan grande que es la justicia y su amor, que entonces aunque Él es justo, Él también nos ama y encontramos perdón de nuestros pecados. Misericordia, gracia. Entonces, ¿cómo no decir que el sacrificio de Cristo no va a abarcar todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces, tanto de nuestro dolor como también de nuestro pecado, y que al final de cuentas lleva a una restauración, ¿no? Y pues gracias a Dios por ese sacrificio, ¿no? Y Él, realmente hablamos de estos puntos, pero también Él, nos ha redimido a través de ese sacrificio de Cristo, nos ha redimido, nos restaura, nos restituye, intercede por nosotros. O sea, el sacrificio de Cristo en la cruz es muy amplio, y en este momento no podríamos terminar de hablar de eso, ¿no? Entonces, es muy amplio, y pues les invitamos a conocer a Dios, conocer a Jesucristo, conocer ese sacrificio de Cristo en la cruz, realmente a conocerlo tan profundamente a través de la palabra, a través de la ayuda del Espíritu. Ustedes están necesitados de Él, dice que Él está cerca de los que sufren, de los que tienen el corazón triste. Entonces, Él está cerca de esas personas. Entonces, pero también nosotros tenemos que aceptar ese acercamiento de Cristo, ¿no? Ese acercamiento hacia nosotros, con ese bien, con ese amor que Él ya demostró en la cruz. Entonces tenemos que hacerlo y tenemos que seguir adelante realmente, ¿no? En Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces, por eso es que decimos que no es algo que nada más pasa en un momento y ya de ahí ya no es necesario, no, realmente nuestra vida en Cristo
nuestra dependencia de Él es continua, ¿no? Y entonces, y nuestra mirada tiene que ser en Él continuamente y continuamente en nuestras vidas, ¿no? Entonces, pues hay mucho más que decir y pues en algún otro momento lo podemos hablar, abarcar, y pues también les invitamos a que ustedes también nos pues contacten con nosotros o manden un mensaje o algo de lo que estamos hablando, algún comentario, pues nos gustaría leerles y escucharles también. Pues terminamos por hoy. Gracias Dani, gracias Ari, y pues estamos aquí y que Dios les bendiga, y que Dios les guarde y les vaya guiando hacia un proceso de restauración total en su vida. Que Dios les bendiga.